Un primer mundo que vive a costa de nuestro atraso y de nuestro subdesarrollo. Por ejemplo, en esta semana que está pasando, de manera oficial, se comenzaron a vacunar los perros y los gatos en Rusia. Perros y gatos. Y lo estoy diciendo no como un chiste, sino como un dato oficial. Gracias. Y en América Latina, 7 presidentes latinoamericanos piden de favor que les vendan vacunas, no que les regalen. Es la diferencia. Es buen dato que se dé esta Carta de Madrid y que haya una cantidad de gente que se destape y que se meta esto, porque eso hace nada más que ponerse en la vitrina para que la gente vea quiénes están a favor de esta Carta de Madrid, que es una tomadura del pelo. Entonces, qué mejor que estén en esto, pero de esto y hay una cosa que me llama la atención y que de una vez voy a aprovechar para decirla. A ver, salió Moreno del gobierno y en la misma noche que se contabilizaban los votos, apareció una campaña mediática, pero totalmente intensa por parte de Sonnenholzer, que no ha parado de salir en los medios de comunicación y le invitan, es la novia que se la disputan, todo el mundo. Entonces viene el tema, Sonnenholzer, ¿qué crees que nos vamos a olvidar? Que tú fuiste el vicepresidente Moreno. Nos vamos a olvidar de cuando tu padre te llamó la atención, de que tenías que salir más bien del gobierno porque estabas ahí metido con la gente de ruptura de los 25. Tú dijiste, es la opinión de mi padre y te quedaste. Y saliste cuando ya te quitaron las funciones. O sea, saliste por la puerta de atrás, no saliste por la puerta de adelante, como debiste haber salido. Tercero, nunca debiste haber sido vicepresidente porque la ley te lo prohibía, porque tú eras tesorero de Galley Enterprises. Y Galley Enterprises es una empresa domiciliada en Panamá. Y eso lo prohíbe la ley de la consulta popular que se hizo hace algunos años. En el artículo 4 decía que no solamente los que eran titulares, eran dueños de acciones de las empresas, están prohibidos de ejercer un cargo público, sino también los dignatarios de esas empresas. Y tú eras tesorero. Tú no pudiste haberte posesionado. Y sin embargo te sentaste allí y te sentaste con el beneplácito de quién. Porque yo tengo todo eso por si acaso. ¿Quiénes aplaudieron tu nombramiento? Partido Social Cristiano, creo, Fuerza Ecuador y otros más, pero fundamentalmente ellos. Ellos aprobaron tu nombramiento. Y de pronto de la noche a la mañana eres más virgen que la Santa María Virgen Santísima. Tú tienes un pasado, tú tienes que responder por el maridaje que existe con Moreno, que te prestaste para esa sustitución que fue absolutamente inconstitucional. Entonces, aquí tienes un pasado y otras personas más que están allí, cada quien responderá por lo que hace. Voy a ir directamente a la Carta de Madrid. Perfecto. El que redactó la Carta de Madrid no entiende J de economía política y de geopolítica, no entiende nada de nada de nada. Entonces voy a leer ciertas partes para que vayamos viendo. Dice, la iberósfera tiene toda la iberósfera, da a entender que es todos los que estamos dependientes de la península ibérica, y en eso vienen a ser los países latinoamericanos. Tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley. Es una frase como cualquier otra, pero ¿a qué libertad te refieres? ¿A qué prosperidad y a qué igualdad? En nuestros países no hay libertad. La libertad la tienen los que tienen el poder, sea económico, social o político. La prosperidad lo tienen los banqueros, tienen las grandes empresas, y la igualdad ante la ley es absolutamente formal, porque no se cumple. Sus pueblos, dice, no están condenados por ningún tipo de determinismo histórico. O sea, lo que quieren tratar de decir es de que no tenemos que necesariamente caer en extremismos, en este caso en el comunismo. Pero sí estamos obligados, según esto, en caer en regímenes occidentales como el neoliberalismo, que es un régimen que privilegia y protege el capital y no protege al ser humano. Porque el sujeto de protección de los países occidentales, incluyendo España, es la protección de los capitales, no el ser humano. Y además España es la que menos debe tener vela en el entierro, porque España fue uno de los países más vapuleados por la crisis económica del 2008, en la que buena parte de la banca española cayó y quebró
por haber colocado el dinero en Estados Unidos. Dice, sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico y terceros países. Entonces viene el tema. A ver, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios. Colombia tiene un régimen totalitario y de inspiración comunista no tiene nada. Segundo, Bolsonaro es un régimen totalitario, hace lo que le viene la regalada gana. Totalmente. Y no es de inspiración comunista. Y así otros países. Aquí lo tuvimos a Moreno, que hizo lo que le dio la gana, se tomó los poderes del Estado y etc. cosas. Dice, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Entonces, ¿cuál sería el país apoyado por el narcotráfico y terceros países? Podría ser tal vez que se refieran a Venezuela, porque es la acusación que generalmente se le hace a Venezuela. Dice, todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de San Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica. Se infiltran en los centros de poder, como que los centros de poder son tan inocentes que se dejan infiltrar. La amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando a las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de estabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho. A ver, ¿qué son la estabilización de las democracias liberales? Ya se convencieron que vivimos democracia nosotros, porque tenemos elecciones, por ejemplo. Eso no es democracia. Eso es nada más que un proceso tramposo que generalmente se hace y que no se respeta la voluntad popular y que además está sujeto a una cantidad de variables mediáticas y de otro tipo. Democracias liberales. ¿Cuáles democracias liberales hay? Vean lo que está pasando. Vean lo que está pasando en México. En México, solamente en este gobierno, han habido 85 periodistas que les han dado el vire. ¿Y el Estado de Derecho? ¿Cuál es el Estado de Derecho? ¿Se cumple el Estado de Derecho en nuestros países? En el Ecuador se lo viola todos los días. ¿Acaso el ministro de Relaciones Laborales, del cual deben ser admiradores todos los que firman esto, Henry Croft y su combo? Y está ahí este muchachito, que el hijo de Luis Fernando Torres, que también apareció. Esteban Torres. ¿Y acaso no violaron la Constitución? Por ejemplo, y acaba de decir el ministro de Relaciones Laborales, Patricio Donoso, que está mandando un proyecto laboral para que la gente pueda trabajar por horas, cuando el 327 de la Constitución dice que es precarización laboral el trabajar por horas. Es un Estado de Derecho. Esto es un Estado de Derecho, violar la Constitución a plena luz del día. Quitarle las funciones, las competencias exclusivas del presidente de la República y pasárselas a la Asamblea Nacional. Eso es Estado de Derecho. ¿Qué idea tienen de lo que es un Estado de Derecho? Dice, a través de esta Carta de Madrid, dice, queremos afirmar que, y ponen los 4 puntos. El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. A ver, ¿de qué nos llenamos en América Latina? No fue de comunismo, hijitos, fue de populismo, no de comunismo. No ha habido comunismo ni siquiera en los países de la órbita que se regían bajo la dependencia a la Unión Soviética. Lo máximo que ha habido intentos de llegar a regímenes socialistas. Primero pónganse a estudiar. Esto no es cuestión de firmar por figurar. Comunismo es una utopía lejanísima, a la cual yo no sé si algún día la humanidad va a llegar, porque supone que el ser humano viva una vida de desprendimiento total, en donde ni siquiera le interesa la propiedad privada ni una cantidad de cosas, porque el comunismo es otro mundo. Es la propiedad comunitaria, es compartirlo todo, con todos y con todo. Eso, el ser humano, la gente pobre, tú le dices a la gente pobre, le dices, la casa de todos va a ser la casa tuya va a ser la casa de todos, igual que la mía. Dices, no, la mía es mía. Pero viene un tema, comunismo acá que ha habido. Esto está bien para hablarlo hace 30 años, cuando se hablaba de los peligros de que hayan estas corrientes foquistas. Comunismo, ¿qué problema ha habido? No ha habido ni siquiera un proyecto nacionalista latinoamericano. Durante todos estos años ni siquiera nos hemos podido unir para trazar una agenda que le haga ver al mundo industrializado
que no somos de adorno en el mundo y que necesitamos que nos reconozca derechos a una parte de la humanidad para que no seamos únicamente estafados, como somos estafados con nuestros commodities, con nuestras materias primas. ¿Cuál avance el comunismo? Pero además viene el tema, Jairo. Le tienen miedo al avance del comunismo, si hay cómo oponerse al comunismo, creando condiciones de dignidad y de vida digna en la gente, pues. Que la gente tenga acceso a salud, que la gente tenga salud, acceso a educación, que tenga empleo. En el Ecuador donde 7 de cada 10 personas no tienen empleo, pueden haber peligros de todo tipo, pues, de delincuencia, de lo que sea. Porque es obvio, pues. ¿O que creen que la gente está para morirse de hambre y dejarse consumir allí? Dice el Estado de Derecho y el imperio de la ley. La separación de poderes. ¿En dónde hay separación de poderes? En el Ecuador no ha habido ni hay. Recuerden lo que dijo Roldán. Dijo a la fiscal general del Estado, la nombró Lenín Moreno. Más claro no cantó un gallo. La libertad de expresión y la propiedad privada. ¿Cuál libertad de expresión si no hay libertad de expresión en el Ecuador? No hay libertad. Son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades. El buen funcionamiento de las sociedades funcionan cuando hay una adecuada distribución de la riqueza, cuando hay oportunidades de empleo, cuando se privilegia la inversión nacional a la extranjera, para que se fortalezca el ahorro interno. Dice, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos. ¿Y qué es la globalización? Bajo el pretexto de la globalización nos quieren imponer modelos económicos y jurídicos absolutamente inhumanos. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? La pandemia desnudó cómo son nuestras sociedades y cómo la salud, en el caso de la pandemia, la salud es un negocio como cualquier otro. Entonces, el imperio de la ley, la separación de los poderes, la defensa de nuestras libertades, la única libertad que existe en nuestro país, la libertad para explotar. Y dice, es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación. ¿Cuáles medios de comunicación? Los que capturan la libertad para desinformar a la gente. El futuro de los países de la liberósfera ha de estar basado en el respeto a la democracia. Respeto a la democracia quiere decir para ellos que te suben los combustibles al precio que les da la gana. Te imponen impuestos como quiere poner el ministro Simón Cueva Armijos a la gente que gana más de $550 y quiere que la gente respete la democracia y se queden calladitos en las casas. Respeto a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos para esta gente de la Carta de Madrid? ¿Entiende lo que son los derechos humanos? El pluralismo, la dignidad humana y la justicia. La justicia que la han tenido capturada toda la vida los socialcristianos en el Ecuador. Y ahí hay Henry Kronfle y otros más que han estado con Lazo y que han estado siempre en esta tarea de que la derecha se empodere del Ecuador. Y ahora nos hablan de dignidad humana y de justicia, cuando ellos han capturado la justicia durante todos los años. Dice la estructuración de... Entonces, frente a esto, yo les digo una cosa. Por ejemplo, en el caso cuando hablan de las leyes, del respeto al ordenamiento, la estructuración de nuestras leyes trascendentes tienen que ver con el fondo de nuestra realidad social, económica, financiera, bancaria, de derecho público, de arbitraje, de desregulación, de neoregulación, de actividades sujetas al control estatal, de servicios públicos, de explotación de recursos naturales, vienen siendo impuestos por moldes previamente fijados desde el exterior. Se intenta maquillar las neoregulaciones jurídicas fundamentándolas en una supuesta evolución del derecho, siendo que estos cambios que se dan en nuestra legislación se dan de manera incontrovertible por la presión que ejercen los centros de poder mundial, que representan los intereses de las grandes empresas transnacionales, en maridaje con los intereses de los cipayos y cipangos que tenemos en nuestro país, que serían para desplomarlo al pueblo. Respecto a la necesaria implementación de procesos modernizadores del Estado, siendo que lo único que se ha modernizado en los últimos años son los sistemas de dominación y penetración cultural respecto a nuestras economías nacionales. Entonces entendamos lo que es la Carta de Madrid, pero para poder entender mejor la Carta de Madrid, yo te invito a que veamos esto. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ellos hablan de derechos humanos. Entonces veamos qué son los derechos humanos. Dice, considerando que, preámbulo, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad. ¡Dignidad! Dignidad no es pedir caridad en la calle, no es dormir en las calles, no tener cargados los hijos para que les den una limosna. Y de los derechos iguales. ¿Hay derechos iguales en el Ecuador? No. Inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esos son los derechos humanos.
El advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Luego tiene una frase que la recuerdo yo siempre, tiene el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Y el derecho es a tener vida digna, pues. No solamente a que se queden con los brazos cruzados, a morirse de hambre en una casa, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. No se vea obligado a la rebelión. Cifras del gobierno actual al que le sirven los que han firmado esto, porque la mayoría de ellos, casi todos, prácticamente podemos decir todos, le dieron el apoyo a Lazo. ¿Qué es lo que acaba de decir el gobierno? Que hay 5.500.000 de personas desempleadas en el Ecuador y en informalidad. Eso es un derecho humano. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Poniendo el cuco del comunismo. Vayan al diablo. Están desfasados 40 años. No entendieron lo que está pasando. Luego dice que se ha declarado la comunidad internacional resuelta a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos para que se promueva mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y que los derechos humanos son un ideal común para que todos los pueblos y naciones se esfuercen como las instituciones inspirándose constantemente en ellos. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y en derechos. ¿Somos libres e iguales en dignidad y en derechos? No lo somos. No lo somos. De ninguna manera. Es una sociedad estratificada. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de posición económico-social. Mentira. Mentira. El que tiene plata sale libre de la cárcel. Y el que no tiene se pudre en la cárcel. El que tiene plata sale vivo del COVID. El que no tiene plata se muere. Y se muere en la calle incluso. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida. No la están perdiendo la vida. ¿Cuántos ecuatorianos han perdido la vida con la pandemia? Casi 70.000 ecuatorianos han perdido la vida. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? El turismo para las vacunas. ¿Quiénes salen a ponerse las vacunas en el exterior? ¿El pueblo o la gente clase media y clase media alta y clase alta? Ellos, los que tienen plata, ellos sí están haciéndose poner la vacuna en los países industrializados. Todo individuo tiene derecho a la vida, pero muerte si te cae el COVID, a la libertad y a la seguridad de su persona. La seguridad, no tenemos derecho a la seguridad, pero esa seguridad sí la tienen los ricachones, que tienen carros de seguridad adelante, carros atrás y montonera de gente que les cuida sus propiedades. ¿Qué más dice la Declaración Universal en lo importante? Todos somos iguales ante la ley, sin distinción, derecho y igual protección de la ley. Mentira. Mentira. Se investigan cosas cuando les da la gana, cuando no les da la gana no se investigan. No se investigan porque no les da la gana. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Mentira. Mentira. Que nos olvidamos, por ejemplo, del famoso Chucky Seven, en donde una sentencia de 100 y pico de páginas, casi 160 páginas, estuvo impresa en cuestión de minutos. Que alguien puede escribir 165 páginas en un segundo. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Aquí primero se los mete presos. Mientras no se pruebe su culpabilidad, lo dice la declaración. No será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y eso lo violaron con una cantidad de gente y lo siguen violando. Es lo que se llama el principio de favorabilidad. En el Ecuador no existe el funcionamiento de esto. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honor, su reputación. Si la información nuestra está en manos de las grandes empresas, ellos saben más que nosotros cuánto tenemos, en qué banco, qué trabajo tenemos, cuánto ganamos, porque esa información la compran. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado de arbitrariamente su propiedad. Estoy de acuerdo. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo cual es un saludo a la bandera. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
libremente escogidos después de la patraña de elecciones que tuvimos, donde no le permitieron participar a Álvaro Noboa cuando hubo la sentencia del 30 de octubre, que no la quiso aplicar el Consejo Nacional Electoral y entró en desacato y debían estar presos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y luego quedó en el limbo lo que pasó en el acuerdo que firmó Lazo con Yaco Pérez de que se abran las urnas y después no se cumplió. Aquí tenemos la certeza de que los que llegan son libremente escogidos. La voluntad del pueblo, dice el numeral 3 del artículo 21. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. ¿Hay elecciones auténticas en el Ecuador? ¿Hay democracia interna o hay cacicazgos? Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Claro que tenemos derecho a la seguridad social. Yo, por ejemplo, tengo derecho a la seguridad social. Ya dejé de ir al Seguro Social como hace 4 años, porque me cansé de ir todos los meses a que me den la misma receta, haciendo unas madrugadas del otro mundo, para que vaya al Batán, al dispensario del Batán, a retirar los medicamentos que tengo que tomar continuamente, y nunca habían. Entonces, claro, tengo derecho a la seguridad social, pero anda a ver quién te da los medicamentos. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas satisfactorias de su trabajo y a la protección contra el empleo, contra el desempleo. Cuando le quieren bajar las horas que contratar por horas para pagarle menos, porque los exportadores quieren tener gente trabajando con menos dinero para tener menos costos de producción y ganar más dinero vendiendo los productos en el exterior. Hablo claro, yo hablo castellano. Yo no me voy por las ramas. Por eso es que quieren precarizar la relación laboral, flexibilizar la relación laboral y pagar menos a los trabajadores. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegura a su familia una existencia conforme a su dignidad. Mientras le suben el sueldo, ya la canasta familiar se dispara por los nubes, porque todo el mundo es incapaz de controlar los precios, y con mayor razón de las grandes empresas. ¿Quién controla los precios en los supermercados del Ecuador? Hasta podría en algún momento controlarse en una tienda de abastos, pero en un supermercado, ese sería un sacrilegio. Luego, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. A ver, de la vivienda. El gerente del BIES, del Banco Ecuatoriano, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, elevó arbitrariamente los intereses de los préstamos hipotecarios. Y eso le costó que el gobierno anterior, antes de irse, lo saque de ese cargo. Y uno dijo, qué bien que le hicieron a este hombre, porque tenía que ser, en semejante momento de pandemia, ocurrírsele subir las tasas de interés de los préstamos hipotecarios. Viene este nuevo gobierno y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva Armijos, lo nombra viceministro de Economía y Finanzas, al que subió los intereses de los préstamos del BIES. Y entonces quieren que la gente no proteste, porque si protestan son comunistas. Toda persona tiene derecho a la educación. ¿Cuál educación? El acceso a los estudios superiores será igual para todos. Mentira, Jairo. El que viene, por ejemplo, educado en un colegio de Chunchi, no tiene la misma formación que el que sale del colegio Einstein, o del colegio alemán, o del colegio Espíritu Santo, no sé cuánto que hay en Guayaquil. No tiene la misma formación. Entonces, cuando quiere ingresar a una universidad, no puede ingresar porque ahí prevalece la diferencia de clases y la diferencia de economía. Entonces, no se le puede obligar que la gente compita en desigualdad de condiciones. Entonces, tenemos los derechos humanos, pero no se cumplen. Entonces, y de esto podemos seguir hablando más y más y más. Y aparecen con que el peligro de Iberoamérica es el comunismo. Carlos Marx, si los resucitaran y lo hicieran analizar los regímenes que hay en América Latina, fundamentalmente el venezolano y el cubano incluyendo, dijera, eso de comunismo no tiene nada. Y los otros países tampoco tienen de comunismo. Aquí hay un conculcamiento de derechos esenciales en todos los sitios. Habemos un primer mundo que vive a costa de nuestro atraso y de nuestro subdesarrollo. Por ejemplo, en esta semana que está pasando, de manera oficial, se comenzaron a vacunar los perros y los gatos en Rusia. Perros y gatos.
Y lo estoy diciendo no como un chiste, no como un dato oficial. Así es. Y en América Latina, 7 presidentes latinoamericanos piden de favor que les vendan vacunas, no que les regalen. Es la diferencia. Y el cuco es el comunismo. ¿Cuál es la doctrina de la seguridad nacional que se debe implementar en nuestros países? Que la gente tenga comida, tenga vestido, tenga alimentación, tenga salud, aunque sea en condiciones mínimas, pero que tenga empleo, pero no pagándole por horas, para de esa manera ir creando ya la nueva masa laboral, porque saben que hay 5.500.000 personas sin empleo. Entonces dicen, ya, a los que ya tienen trabajo, no los podemos tocar. Pero creamos, y una vez me anticipo, Jairo, creamos una ley que permita trabajar por horas. Entonces los nuevitos, los 5.500.000 que están en la M, entonces los contratan por horas, los hacen trabajar, les sacan la madre, como en Estados Unidos, en otros países donde no pueden irse ni al baño, le sacan el aire y bajan costos de producción, porque quieren ser más ricos mientras más pronto lo sean. Entonces quieren cambiar el sistema laboral en el Ecuador. Y el peligro es el comunismo. Si la gente come, si la gente se educa, si la gente tiene acceso a los servicios básicos, ¿ustedes creen que alguien le va a hacer caso a una persona que le diga, vamos a pelear en las calles o a luchar en los campos o a tomar un fusil para construir una patria revolucionaria? No le van a hacer caso, van a decir, ándate vos, yo tengo lo mío, tengo mi empleo, tengo mis cosas, tengo de qué vivir, tengo de dar mi vida. Entonces, de pronto se levantó el avispero con la Carta de Madrid, que yo lo celebro, porque es mejor que se desnuden una cantidad de gente despistada y vayan a caer en semejante babosada, que es la Carta de Madrid, haciéndonos creer que el peligro es el comunismo. Evitemos el comunismo y construyamos sociedades más justas, nada más. Y se acabó, a pesar de que el peligro no es el comunismo. El peligro es el populismo, porque lo engañan al pueblo que es la solución, y esa no es la solución, y por eso lo han engañado gobierno tras gobierno. El comunismo, aquí, ¿qué gobierno comunista hemos tenido? Para que nos vayamos a firmar esa carta. ¿Cuál ha sido el gobierno comunista? Por ejemplo, el gobierno de Moreno trabajó con puro neoliberal ahí dentro. Y se olvidan. ¿Acaso su brazo derecho no fue Alexis Mera? Y no me quiero meter más allá. Y de pronto el peligro del comunismo y el peligro y las libertades. Y no sé qué. La libertad es un concepto relativo. Lo que para mí puede ser un derecho humano o una libertad, para otro es la libertad de explotar. La libertad de hacer o dejar hacer, o dejar pasar. Entonces, la Carta de Madrid, una payasada. Ya mismo ha de firmar Rajica ahí, ha de firmar ahí Walter Spurrier, todos tienen que firmar esto. Vicente Albornoz. Pero qué mejor que se metan en un solo saco, para que el pueblo los vea. Porque, claro. Ya, o sea, aquí hay incompetencia para decir, pero además una cosa, qué mal cálculo. Y voy a decirlo esto y con esto tú me dirás si seguimos con preguntas o lo que sea. Por la ley del péndulo, que a veces funciona y a veces no, porque tampoco yo soy para decir esto funciona. Tenemos un gobierno neoliberal, que no sé cuánto va a durar, yo no creo que dure los 4 años. Pero independientemente de eso, por la ley del péndulo, el próximo gobierno no será neoliberal.